Nos queda entonces por último el tema de definir el grado o la magnitud de asociación entre dos variables. La pregunta que tenemos entonces es: ¿qué variable tiene mayor habilidad para predecir una variable independiente? Vean ustedes la regresión lineal que existe ahí. Es la misma idea que se había presentado anteriormente. Estamos mirando a precio, distancia tras milenio, con ciertas variables independientes. La pregunta es: ¿cuál, eh, cuál tiene la mejor habilidad eh, para predecir la variable y? Dicho de otra manera, si ustedes estuvieran trabajando para el alcalde X de su ciudad, y el alcalde X le dice: bueno, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la variable que podemos afectar más, en la que podemos intervenir para generar un cambio más rápido o más agudo en la variable dependiente y? Ese es el tipo de pregunta que a uno le interesa responder en algunos casos. Y desafortunadamente, como en el caso de la correlación, no se sabe a partir de los datos que les he dado. Miren, por ejemplo, el coeficiente de área, 0.004. Un error muy frecuente es mirar la columna de los coeficientes y decir es estrato, porque el valor de estrato es el más alto, es 0.17, y los otros son más bajos. Ese es un error frecuente y tienen que entender por qué sucede. Noten que cuando yo interpreto lo que significa el coeficiente, estoy siempre haciéndolo en términos de las unidades de la variable. Por ejemplo, para la distancia de la parada yo diría que por cada unidad de distancia adicional, la variable dependiente precio varía en 0.028 unidades de precio. O por cada unidad de área adicional, la variable dependiente cambiaría en 0.044 unidades de precio. A lo que voy es que el coeficiente que ven en esa columna que dice coeficiente de cada variable, depende de las unidades en las que está expresada la variable independiente. Si la variable distancia a la parada fuera medida en micrómetros, pues tendríamos un coeficiente súper pequeño. Si estuviera medido en millones de kilómetros, sería lo contrario, tendríamos unos coeficientes bastante grandes. El punto es que el coeficiente va a variar, el tamaño del coeficiente va a variar de acuerdo a las unidades de la variable independiente. Es por eso que una comparación directa entre uno y otro realmente no es posible. Otros podrían estar interesados en mirar a la estadística T y decir cuál de esas variables, con cuál de esas variables tenemos más confianza. Y esa es una buena manera de hacerlo, pero no siempre va a indicar el resultado adecuado. En vez de eso, sugiero yo que pensemos en alguna manera de quitar el impacto de las unidades con las que medimos las variables con algún tipo de transformación. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de hacer. Recuerden qué hacía la normal estándar. La normal estándar tomaba el valor de cada observación, le restaba la media y dividía por la desviación estándar. De tal manera que cada valor quedaba en términos de desviaciones estándares y nos decía qué tan lejos está de la desviación estándar. Si está 0, si es 0, quiere decir que ese valor es igual a la media.
nos movemos en nuestra tabla hacia abajo y vemos que un valor es 1.5, quiere decir que está a 1.5 desviaciones estándares de la media. Una manera de determinar rápidamente cuáles son los coeficientes que tienen una asociación más fuerte es estandarizar los variables independientes y estandarizar las variables dependientes. Cuando digo estandarizar es calcular la normal estándar y hacer una regresión de la normal estándar de Y contra la normal estándar de todos los variables X. De esa manera vamos a interpretar el coeficiente en términos de desviaciones estándares y resumirían cuál es el impacto del cambio de una desviación estándar en la variable independiente en términos de desviaciones estándares de la variable dependiente. Es mucho más interesante porque no estamos hablando de metros, ni de pesos, ni de áreas cuadradas, sino simplemente nos está diciendo si esta variable varía en una desviación estándar, cuánto me afecta en unidades de desviaciones estándares la variable dependiente. Desafortunadamente Excel no le puede ayudar a uno con este análisis ofreciéndole un atajo. Tendría uno que encontrar la normal estándar para todas las variables y espera hacer esa regresión utilizando Excel. Los programas estadísticos, precisamente porque se especializan en eso, sí le ayudan a uno a hacer esto con ciertas opciones. Aquí ven, por ejemplo, en la lámina el resultado que resalta el óvalo rojo. Ese está mostrando el coeficiente cuando los valores están estandarizados para las variables independientes y para las variables dependientes. Y nos muestra efectivamente que el área es la variable más importante que determina el precio de los predios, seguido por el estrato y finalmente seguido por el número de baños y la distancia a la parada. Es así como uno puede determinar cuáles son los coeficientes cuáles son las variables más fuertes y que tienen asociaciones más robustas con la variable dependiente.